Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos vuelve a dar para poder escuchar la voz de Él latente en nuestros corazones. Amén. Alguien me preguntaba que qué era lo más difícil en la vida cristiana. Y yo le decía, todo sin la ayuda del Señor. Amén. Pero con la ayuda del Señor no hay nada imposible, no hay nada difícil. Amén. Y lo más complicado para el cristiano fiel y verdadero es el arte de la oración. La oración es lo que muchos no han aprendido. Amén. Por eso muchos están en bancarrota espiritual. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Porque no han sabido qué es el arte de la oración. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, amados, continuamos con este tema. La iglesia de pocos miembros. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Y quiero que me tengan un poquitico de paciencia, ya que a mí me gusta emplear mucha redundancia, hacer énfasis en muchas cosas, repetirlo. Amén. Porque así como soy yo, para no entender con facilidad, me da la impresión que otros son lo mismo. Amén. Entonces, me perdonan tanta repetidera. Gloria al nombre del Señor. Bien, entramos en esta parte que es de suma importancia. Yo conozco tus obras. Amén. Por eso, lo que tiene que hacer cada pastor con relación a la congregación no es estar fiscalizando cómo están dando el uno y el otro. Amén. Sino solamente preocupándose por lo que Dios tiene que darle a él para transmitirle a la iglesia. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos concilios los pastores prácticamente llegan a las casas es para ver cómo están dando, cómo está funcionando la vida, tanto personal como en el hogar y maritalmente hablando. Y eso no le corresponde a uno. El Señor no nos ha metido, no nos ha llamado a meternos en negocios ajenos. Si algo está funcionando mal entre las parejas, cada pareja, si ve la necesidad de un consejo y Dios a través de ese hombre puede dar el consejo. Amén. Lo digo porque así han sucedido en algunos lugares. En vez de estar preocupados por ministrar la palabra, dar doctrina a la iglesia, están preocupados los pastores en enterarse acerca de la vida personal de cada uno para luego tirarles el mensaje en la cara, echarles sátiras y dañar posiblemente la comunión entre parejas. Aquí no. Aquí mientras no pida el uno o el otro consejo, no juzgonearemos la vida de nadie. Bien, yo conozco tus obras, le dijo el Señor a la iglesia, a los hermanos, más precisamente de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué el Señor empieza diciéndole yo conozco tus obras? Primero, porque Él es el santo. Segundo, el verdadero. Y tercero, el que tiene la llave de David, el que cierra y nadie abre,
abre y nadie cierra. Entonces, como el verdadero, como el santo, primero como el santo, Él juzga todas las cosas en su perfecta santidad, no a la ligera, sino justa, rectamente, y verdadero, porque Él actúa con la verdad. Esta iglesia, el Señor conocía como a cada uno de las iglesias de Asia, y como a cada uno de los que estamos en este lugar. Recuerde que hubo un momento en que el Maestro se le acercó a determinadas personas, y ahí estaban los judíos, ahí estaban los contradictores, ahí estaban los que le perseguían para acusarle, y pronunciaron unas palabras: si supiese con quién está hablando. Y el Maestro, que es Dios, oyó esas palabras, y el Señor inmediatamente le dijo a sus discípulos que Él no tenía necesidad de que nadie le diera recomendaciones acerca de determinadas personas, pues Él los conocía a todos. Ante Él nadie se puede ocultar. Amén. Entonces, como el Señor conoce el actuar, el accionar de cada persona, ahí es donde se dirigió a esta iglesia y le dijo: no se preocupen, ustedes son fieles, han sido fieles hasta el día de hoy, y sepa y entienda que yo conozco su manera de actuar, no se preocupen. Y empieza a enumerarles lo que ellos con sinceridad habían pronunciado, que no tenían fuerza, que eran de poca fuerza. Entonces el Señor, al no hallar ninguna falla en ellos, los elogia por 4 características que había en ese pueblo, en esa iglesia, en esos cristianos. Qué bueno que el Señor, cuando nos llame a cuentas en determinado momento de nuestro diario caminar, sea en la oración, sea cuando estamos siendo ministrados por la palabra, cuando el Señor nos hable a nosotros, no encuentre palabra de reproche alguno, sino que solamente haya elogios para cada uno de nosotros. Qué bueno sería eso, que en vez del Señor enumerar las faltas y luego hacer unos dictámenes, el Señor no encuentre ninguna falla, sino que encuentre más bien la manera de cómo elogiar a ese hermano, cual lo hiciese con esta iglesia. Entonces los elogia por 4 características, 4 cosas que caracterizaban a esos hermanos. Los elogió. Primero, poca fuerza. Ellos eran modestos. Ellos no eran engreídos. No eran de los que se creían los supercristianos. Amén. Porque triste y lamentablemente, los supercristianos el Señor los mira de lejos. Son aquellos que se creen autosuficientes. Amén. Especialmente esas congregaciones numéricas, que porque son muchos, inmediatamente se mofan de los demás. Hay congregaciones donde el crecimiento numérico ha sido devastador, o sea, ha sido arrollador, perdón. Han crecido de un momento a otro, hermanos. Eso parece un fenómeno. Y se creen los miembros, empezando por el ministro.
Cuando si vamos a ver los frutos, porque el Señor no mira la higuera por su follaje. El Señor lo que va a buscar en ese follaje es el fruto. Él no quiere tanto alarde. Él no quiere tanto emocionalismo. Cultos ruidosos. Alabanzas bien programadas. Él no quiere nada de eso. Él lo que quiere es una integridad que honre y glorifique a Dios con su comportamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Los elogia porque tenían poca fuerza. Eso no fue un rechazo por causa de su debilidad, sino un elogio por su fuerza. Porque a pesar de que eran pocos, ellos tenían la fuerza del Espíritu. A pesar de que eran contados en la palma de una mano, numéricamente hablando, ellos tenían la fuerza del Espíritu que los había llevado hasta el día de hoy, asido de su diestra. Esos miembros de poca fuerza, de poca membresía, ahí están siendo llevados por el brazo fuerte de nuestro Dios. Triste y lamentablemente, donde hay tanta membresía, los hermanos se apoyan unos a otros y pierden la confianza en Dios y la depositan en determinadas personas. Y eso es lo que el Señor no quiere, sino que el Señor lo que quiere es que nosotros pongamos siempre nuestra confianza en Él, única y exclusivamente en Él. Es bueno los miembros, es bueno que haya crecimiento, pero lo más bueno y más importante es que aprendamos a depender única y exclusivamente del brazo fuerte de Dios. No fue un rechazo por causa de su debilidad, sino un elogio por su fuerza. Se han sabido mantener firmes, constantes y perseverantes, confiando siempre en el brazo fuerte de Dios. Ellos eran conscientes de que la única manera de poder salir avantes, victoriosos, en cualquier circunstancia, y más en ese momento donde estaba la espada, donde estaba la muerte próxima, ellos eran conscientes de que más que nunca tenían que depender de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia era pequeña en número, pero eso a ellos no les preocupaba, porque el Señor ya lo había dicho en Lucas capítulo 12, verso 32. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, el médico. 12:32. Ellos eran conscientes de todo ello. ¿Qué dice? No temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Amén. Entonces mire lo que dice: no tengan miedo, mi pequeño rebaño. Amén. Porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Amén. Cuán equivocados están muchos concilios que creen que porque son numéricamente tremendos. Ahí está el escándalo de esa herejía. De esa misión herética llamada, entre comillas, la luz del mundo, porque de luz no tienen nada. El apóstol de ellos está siendo acusado por 24 delitos en los Estados Unidos. Y tienen 6 millones de miembros en México. Y es un violador, un estafador, trata de blancas,
el propio pastor, porque ellos no llaman pastor, sino el apóstol. Y a ese apóstol lo adoran, porque ellos dicen, les enseñan su doctrina diabólica de las profundidades de Satanás. Le enseñan de que si no hay apóstol no puede haber salvación. Y ahí está ese apóstol con 3 compinches que estaban con él, inconversos, amangualados con él para cometer delitos gravísimos, violación de niños. Todo un apóstol. Y hacen ímpulas y se creen los mandamás, porque son muchos miembros, 6 millones de miembros. El templo más costoso y más hermoso que puede haber en México es ese. ¿Y para qué sirve? Si es guarida de demonios. Es mejor una choza con la presencia de Dios que un palacio lleno de demonios. Alabado sea el nombre del Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Amén. Esta iglesia de Filadelfia era pequeña en número, pero tenía una gran influencia en su ciudad. Había una vasta influencia de esa iglesia en esa ciudad. Estaba levantada en el sitio más estratégico, donde ellos, esos poquitos miembros, podían expandir el evangelio, y de ahí hasta el día de hoy, porque ese era un puerto donde llegaban hermanos de todas partes del mundo, y lo primero que llegaban era ahí. Entonces los miembros se paraban en las esquinas, esos 2 o 3, y predicaban la palabra, y se iban impactados las almas. Mire, pero ellos allá no están predicando sino 1 o 2. Y mire lo que nos habló el Señor a través de esos 1 o 2. Y fue expandido el evangelio por causa de esa iglesia que no tenía muchos miembros. Eran desforzados en cuanto a membresía. La influencia era mucha en esa ciudad. La mayoría de sus miembros pudieron haber sido pobres, de las clases más bajas de la sociedad. Podían haber estado en la inopia económicamente hablando, pero tenían la riqueza más grande que puede haber en el universo, y es la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 1:26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Amén. Mire, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, amén, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, ricos. Eran pobres. No se preocupen por eso. Por eso el Espíritu Santo siempre nos alienta a que Dios ha escogido lo más bajo, lo más menospreciado, lo pobre, el desecho del mundo, para avergonzar a los sabios. Se me acercó un líder y me dijo: hermano, ¿cuántos institutos bíblicos ha hecho usted? ¿Cuántos cursos teológicos ha hecho? Y le dije yo: no, lo estoy haciendo hasta el día de hoy de rodillas. ¿De qué sirve un diploma? ¿De qué sirve un instituto si no está Dios ahí en el asunto?
¿De qué nos sirven comodidades si no tenemos a Cristo? Alabado sea el nombre, Señor. Esta iglesia podía decir, al igual que Pablo, 2 Corintios 12:10, mire lo que dijo Pablo. Y esta iglesia podía decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. 2 Corintios 12:10. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén. Hermano, mire esa iglesia lo que podía decir, hermano. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me veo sin un peso, me siento bien porque dependo de mi Señor que me suple mis necesidades. Amén. Cuando me siento desforzado, acudo a Él y me da las fuerzas del Espíritu. Tremendo, hermano. A pesar de su pequeño tamaño, alabado sea el nombre, Señor. A pesar de su pequeño tamaño, de esta iglesia fluía poder espiritual. En este momento, hermano, esos poderosos, esos portentosos, esos maestros, esos teólogos, esos grandes de estas denominaciones, ¿en dónde están? Siendo un espectáculo de burla, de crítica, de murmuración, porque han estado siempre pendientes de cómo ellos se van a enriquecer, cómo ellos van a ser influenciados en las ciudades, van a tener fama. Y mire cómo se encuentran hoy. Da tristeza, hermano, que por culpa de esos grandes teólogos, doctores de la palabra de Dios, entre comillas, hayan los grandes escándalos tremendos hoy día. Esta iglesia, a diferencia de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de hoy día, la iglesia de la prosperidad, la iglesia de los templos grandes, lujosos, propiedades, cuentas bancarias. Esta iglesia, a diferencia de esas iglesias de la Odisea, estaban siendo de gran influencia espiritual. Porque triste y lamentablemente hoy día los ministros están siendo influencia es para lo económico, para trampear, para negociar y para cometer delitos sexuales inmorales en la congregación. Esta iglesia, aunque era pequeña numéricamente hablando, tenían un poder. Alabado sea el nombre, Señor, espiritual. Fluía en ellos poder espiritual. Y eso es lo más importante. Que aunque usted sea menospreciado, aunque no lo critiquen, porque en este momento vamos a entrar en una etapa donde el Señor le va a decir: yo voy a traer a aquellos grandes teólogos, a aquellos ministros que te han menospreciado como pastor de esa iglesia, a aquellas congregaciones que han mirado por encima del hombro a esos pocos miembros de esa iglesia. Yo los voy a traer postrados delante de tus pies. Y hermano, el Señor trae hasta el día de hoy a esos judíos que fueron, hermano, los causantes de causarle dolor a esta iglesia. Hasta el día de hoy está trayendo a esos judíos enemigos de la causa de Cristo a los pies de la iglesia. Y esas congregaciones que un día
se han burlado de este ministerio, de esta congregación, Jesucristo Rey, Señor y Salvador, un día el Señor los va a traer postrados delante de nuestros pies. ¿Con qué intención? Estos hermanos, que en ellos fluía poder espiritual, se llegaban las personas y alcanzaban la redención, eran transformadas sus vidas y se predicaba el verdadero evangelio de Jesucristo en esa ciudad con libertad, a pesar de que estaba ahí los que se oponían a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, los judíos ortodoxos de este tiempo. A esta iglesia estos judíos querían destruirla. ¿Y cuántos judíos del siglo XXI quieren ver destruida esta iglesia, Jesucristo, Rey, Señor y Salvador? Pero no podrán destruirla, porque el brazo fuerte de Dios la lleva asida de su diestra. Y esos ministros grandes, teólogos con diplomas, doctorados en las ciencias teológicas, van a tener que llegar postrados. ¿Cuánto? El Señor sabe su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo más hermoso de esta congregación, que fluía el poder espiritual de Dios en sus vidas, es que nunca pronunciaron palabras contra esas personas que les estaban hiriendo. Por eso nosotros, hermanos, vemos esta situación que está ocurriendo hoy día, de estas personas que de una y otra manera nos han hecho daño. Oramos misericordia a Dios por ellos, para que Dios un día, no muy lejano, los traiga con prontitud, postrado delante de nuestros pies. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego sabemos qué quiere decir delante de nuestros pies. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda elogio que el Señor les dio: se caracterizaban por su obediencia. Amén. Usted, hermano del alma, nunca se crea autosuficiente, que tiene mucho poder. Siempre dependa de Dios. Y segundo, sea obediente a la voz de Dios. No critique el mensaje de la palabra, no critique la enseñanza. Practíquela en vez de murmurar. Ellos se caracterizaban y el Señor los elogió porque se caracterizaban por su obediencia. Dice la palabra, guardaban la palabra. Amén. Guardaban la palabra. Alabado sea el nombre, Señor. Amén. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, poquita fuerza, pero has obedecido mi palabra. Amén. Guardaban la palabra, eran obedientes a Dios. Y así rechinen los dientes los demás contra nosotros, así nos critiquen, nos murmuren de aquello y lo otro. Lo importante es que usted obedezca la palabra. Y Dios se encargará de lo demás. Encárguese usted de lo de Dios y Dios se encarga de lo tuyo. Amén. Alabado sea el nombre, Señor. Estos hermanos de la iglesia de Filadelfia podían decir, al igual que Job, capítulo 23, verso 12. Miren lo que podían decir estos hermanos de la iglesia de Filadelfia, lo que dijo Job. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. 23, 12. Aleluya, gloria a Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé.
Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amén. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Amén. Y esta era la iglesia de Filadelfia. Estaban siempre pendientes de guardar los mandamientos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y ponerlos por práctica en el momento preciso. Amén. Lo que nos hace a nosotros fuertes en este caminar es el tener pendiente siempre la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, según Proverbios 3:5. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Estos cristianos no se desviaron del modelo de obediencia, probando de ese modo la autenticidad de su amor a Cristo. ¿Cómo probamos que nosotros amamos al Señor? Viviendo la palabra. Amén. De esa manera probamos la autenticidad de nuestro amor a Cristo. Usted no puede llegar y decir, yo amo a Dios, cuando está viviendo una vida chueca, una vida en desorden, una vida como rueda suelta. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 23 y 24. ¿Qué dice? Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y díjole, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Amén. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Jesús les contestó, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Amén. 15, 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos. ¿Lo sigo? Capítulo 15, versos 13 y 14. Amén. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Amén. Usted sabe que usted a un amigo le puede confidenciar cosas con facilidad, más fácil que a un hermano, una hermana, a la mamá, papá. Amén. Un verdadero amigo. Amén. Por eso el Señor dijo, ya no os llamaré más hermanos, sino amigos. Amén. Entonces, si nosotros amamos de verdad, tenemos que demostrarlo, hermanos, viviendo una vida intrínsecamente relacionado con Él en obediencia. Amén. El Señor nos elogió por ello. Ahora viene
La tercer elogio. No negaron su nombre. Amén. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. A pesar de las presiones que enfrentaron para que lo hicieran, seguían siendo fieles sin importarles el costo. Amén. A pesar de las presiones que enfrentaron para que lo hicieran, o sea, negaran su nombre. Ahí estaban los instigadores, estaban los calumniadores, judíos, hermanos. Porque durante toda la historia de la iglesia cristiana, los peores enemigos de la iglesia cristiana han sido siempre los judíos. Literalmente, como nación. Pero la iglesia de Jesucristo no procede de esa manera. Porque de una u otra manera nosotros, la iglesia de Jesucristo, que luego lo vamos a ver, nosotros dependemos de los judíos. Entonces, a pesar de las presiones que enfrentaron para que lo hicieran, o sea, negaran el nombre de Cristo, seguían siendo fieles sin importar el costo. Había persecución, había muerte. Figúrese que había hasta desheredad. Se desheredaban las familias por causa de Cristo. Se exiliaban, se sacaban del país. Y a estos cristianos de la iglesia de Filadelfia no les importó eso. Por ello se mantuvieron siempre siéndole fiel al señorío de Cristo. Al igual que los santos de la tribulación que se negaron a recibir la marca de la bestia, la iglesia de Filadelfia no se retractaron de su fe en Cristo. En la gran tribulación, muchos van a ser llamados por la bestia, el anticristo, y no van a negar el nombre de Cristo. Y así esta iglesia hasta el día de hoy, que es la iglesia de todas las dispensaciones. La iglesia de Filadelfia, la iglesia desde el comienzo hasta el fin, que se ha mantenido fiel, honrando y exaltando el señorío de Cristo, no negando el nombre de Cristo. El cuarto elogio que hay que prestar atención. Una cosa es guardar la palabra, vivir la palabra. Y presten mucha atención aquí, que esto es muy hermoso. El Señor los elogió porque guardaron la palabra de la paciencia. Ojo a ese término. Has guardado la palabra de mi paciencia. Muchos teólogos están enredados, enfrascados. ¿Cómo es posible que aquí dice han guardado la palabra y aquí han guardado la palabra de mi paciencia? ¿Qué significa guardar la palabra de la paciencia? O sea, la palabra de mi paciencia. Mire lo que dice el texto. Gloria al nombre de Cristo. El versículo 10. Del capítulo 3 de Apocalipsis. Mire lo que dice ahí. Vea qué tan hermoso, hermanos, fueron estos hermanos de obedientes. Apocalipsis 3:10. Sí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Amén.
Amén. Gloria al nombre de Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El versículo 8 dice, has guardado mi palabra. Amén. Mire la diferencia entre guardar la palabra, vivir la palabra, y guardar la palabra de mi paciencia. Mire la diferencia entre guardar mi palabra y guardar la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ojo con esto. Lo que Cristo quiso decir aquí fue, has guardado el mandato de ser constante. Mire esta versión como dice. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, de ser perseverante en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, como yo fui paciente. Por eso dice, mi paciencia. El Señor fue paciente y por ser paciente soportó hasta la muerte. Y lo que quiere el Señor enseñarnos aquí a través de este comportamiento de la iglesia de Filadelfia es que así como ellos se mantuvieron guardando la palabra de la paciencia, o sea, viviendo la vida cristiana pacientemente como Cristo la vivió a través de sufrimientos, padecimientos, persecuciones, calumnias y aún muerte. Entonces ellos se mantuvieron, así como mi maestro soportó pacientemente todo esto que soportó por mi causa, por salvarme a mí, yo también voy a soportar con paciencia. Voy a llevar esa palabra de la paciencia de Cristo en mi vida como marca. Y no me va a mover ni las críticas, ni las murmuraciones, ni la persecución, ni que me expulsen del país, ni que me deshereden, ni que me quiten la vida. Yo voy a guardar la palabra de la paciencia de mi Señor. Voy a hacer lo mismo que hizo mi Cristo, morir con paciencia por la causa de Él. Así lo voy a hacer. Y se mantuvieron, hermanos, guardaron la palabra de la paciencia de Cristo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Estos cristianos de Filadelfia perseveraron fielmente a través de sus pruebas y dificultades. Amén. Por eso el Señor siempre dice, hermano, allá en el libro de Hebreos, alabado sea el nombre del Señor, acerca de la paciencia. Paciencia. La palabra paciencia quiere decir firme. La firme paciencia que caracterizó la vida terrenal de Cristo. La firme paciencia que caracterizó la vida terrenal de Cristo. Así como Él pacientemente sufrió por usted y por mí, estos cristianos iban a mantenerse pacientes, así le costara la vida, con tal de agradar a Cristo. Hebreos 12, 2 al 4. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Capítulo 12, versos 2 al 4. 12. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Continúo, 3 y 4. Al 4, sí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. ¿Quién ha derramado sangre en nosotros aquí por Cristo? En cambio, esta iglesia sí derramó la sangre. Guardaron la palabra y la paciencia hasta la muerte.
El propio pastor fue llevado, hermanos, y lo asaron en una paila. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la firme paciencia que caracterizó la vida terrenal de Jesús, según Hebreos 12 del 2 al 4, debe ser un ejemplo para todos los cristianos. Amén. Si esos hermanos se mantuvieron firmes guardando la palabra de la paciencia, hermano, mire, usted imagina que lo cogían, hermano, y eso va a suceder en la gran tribulación. Por eso, aquí viene una promesa. Por guardar la palabra de la paciencia. En este momento, usted y yo, si guardamos la palabra de la paciencia, nos critican, nos murmuran, no nos vamos a remangar la mano. A ver, ¿usted por qué? No, cállese, quédese calladito. Le gritan a uno cosas, quédese calladito. Ay, ¿usted por qué me dice esto? Y empieza a... No, quédese calladito. Si usted guarda la palabra de la paciencia, la promesa que el Señor le hiciese a la iglesia de Filadelfia, esa nos va a alcanzar a nosotros, porque es para toda la iglesia de todos los tiempos, y es que nos guardará de la prueba que ha de venir para todo el mundo. ¿Y cuál es esa prueba? La gran tribulación. Oiga lo que dice. Entonces, la firme paciencia que caracterizó la vida terrenal de Jesús, según Hebreos 12, del 2 al 4, debe ser un ejemplo para todos los cristianos. Pablo dijo a los tesalonicenses, mire lo que Pablo dijo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor nos enderecerá nuestros corazones, el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. ¿Cómo dice, hermana? Y el Señor enderecerá nuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Amén. Amén. Entonces mire lo que dice. Que el Señor nos lleve a amar como Dios ama. Oiga, que Dios los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Amén. Hermanos, ellos se mantuvieron en la perseverancia en que Cristo perseveró. Entonces, como ellos guardaron la palabra de la paciencia, el Señor les hace una promesa maravillosa. Tanto el mandato como el ejemplo de Cristo deben de motivar a los cristianos a soportar con paciencia. Amén. Oiga bien, tanto el mandato como el ejemplo de Cristo deben motivar a los cristianos a soportar con paciencia. Pues la paciencia es un aspecto esencial de la fe salvadora. Si usted y yo no tenemos paciencia, hermano, fácilmente nos descarriamos. Amén. Mire lo que dice Mateo 10:22 y Lucas 21:19. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todo por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Si no hay paciencia, hermana. No hay nada. Amén. Amén. Por eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia. El cristiano debe tener la paciencia que da, viene por el Espíritu Santo. Amén.
Entonces ahí dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Debido a la fidelidad de estos hermanos, el Señor les hizo unas asombrosas promesas. Amén. Asombrosas promesas. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Primero, les dijo que habría una puerta abierta. Mira, hermano, durante usted se mantenga firme, constante y perseverante, guardando la palabra de Dios y guardando la palabra de la paciencia del Señor Jesucristo, el Señor no cerrará la puerta de la gracia a tu vida. El Señor no cerrará este entorno, vea. No lo cerrará. Así hayan oposiciones, así se levante el diablo, hermano, vea, Dios no cerrará este sitio. Esto no lo podrá cerrar nadie. Nadie lo podrá cerrar. Así se revuelque el diablo, los demonios, la persona que sea, hermano, Dios mantendrá esa puerta abierta. Les prometió primero una puerta abierta. Amén. La cual nadie puede cerrar. Amén. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Versículo 8. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie ¿qué? Puede cerrar. Esa puerta de la gracia, esa puerta del evangelio, esa puerta de la predicación, esa puerta del servicio a Dios, nadie la va a cerrar. Mire, hermano, les voy a dar este testimonio para la gloria del Señor. Yo hay veces, hermano, que me acuesto un sábado, ¿vea? Por ejemplo, el día de ayer, yo ayer me acosté, hermano, ya terminé de estudiar casi a las 6 de la tarde, y yo me acosté enfermo, pero enfermo, hermano. Mi esposa me ofreció comida y dije, no quiero nada, no quería ni hablarle a nadie. Y yo en ese momento yo dije, Señor, si hubiera alguien que pudiera predicar, Padre, Señor, ¿qué hago, Dios de la gloria? Y el Señor dice que no, esa puerta no se puede cerrar. Me levanté fortalecido esta mañana, con ánimos, se me fue todo lo que había, ahí está la puerta abierta. Amén. Amén. En primer lugar, su salvación, la salvación de cada miembro estaba segura. Como usted ha sido fiel, ha sido leal a Cristo, lo primero que el Señor va a asegurar en su vida, como lo hiciese con esta iglesia de Filadelfia, fue su salvación. No la podrás perder. Amén. Amén. Su entrada a las bendiciones de Cristo estaba garantizada. Su entrada a las bendiciones de Cristo estaba garantizada. Mire, hermano, mire las bendiciones que lo vamos a mirar más adelante. Mire. Vienen algunas promesas tan maravillosas por mantenerse fieles a Dios, que mire, será columna en el templo de Dios, allá en la Nueva Jerusalén. Será columna. Un edificio sin columna no se puede levantar con facilidad y no se puede sostener. Seréis una columna para mantener el edificio de la Nueva Jerusalén en pie por toda la eternidad. Segundo, será escrito el nombre de Dios en su vida. Mire las bendiciones de Dios que está garantizada para la iglesia de Filadelfia y para su vida si se mantiene fiel, leal a Cristo. Y otras más que las vamos a mirar más adelante.
Amén. Su entrada a las bendiciones de Cristo estaba garantizada. Aleluya. Y tenía asegurado el futuro de reinar en el reino mesiánico de Cristo. Usted se imagina, hermano, dónde nos va a colocar el Señor a nosotros, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Jesucristo, Rey, Señor y Salvador. ¿Qué puesto nos va a dar en el milenio? También esta puerta abierta simboliza las oportunidades de servir en la causa de Cristo. Uno se siente, hermano, con una libertad para glorificar a Dios, sea en la oración, sea en la alabanza, sea en el canto, sea en la predicación, en donde sea, hermano, que esté sirviendo a Cristo. Es una oportunidad para servir a Cristo. Esa puerta abierta simboliza las oportunidades de servicio que el Señor da a la iglesia fiel. Esta puerta refleja libertad para predicar el Evangelio. Por eso no se asuste, hermano, cuando usted ve a ese hombre, hermano, a pesar de problemas, dificultades, que no cesará de hablar de Cristo. Es un misterio. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 8 al 9. Esta puerta refleja libertad para predicar el Evangelio. Primera de Corintios 16, 8 y 9. Por eso hay de aquel que se quiera oponer. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 8 y 9. Amén. Amén. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Amén. A pesar de que hay muchos en mi contra. Una gran oportunidad para predicar el Evangelio. A pesar de que hay muchos en mi contra. Segunda de Corintios 2:12. Cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor. Amén. Amén. Mire lo que dice. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Si esta puerta la abrió el Señor, nadie la podrá cerrar. Colosenses 4, 2 al 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Amén. Entonces mire lo que le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra
el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Amén. Por eso es responsabilidad de la iglesia orar por el pastor. No es una sugerencia, es un mandato. Amén. Amén. Porque mire lo que dice el versículo 4. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Amén. Amén. Si usted ve que de pronto el pastor, como que la predicación como que trata de salirse o aquello, o como que, ay, como muy aburridora, hágase una pregunta. ¿Yo tengo autoridad para criticarlo cuando yo no he orado por él? Para cuando él vaya a dar la palabra, que Dios le dé de nuevo. Oren. Aleluya. Para cuando yo hable la palabra, lo haga con claridad. Amén. Amén. La ubicación estratégica de su ciudad les daba a estos cristianos una oportunidad excelente de difundir el evangelio. En el versículo 9 el Señor les prometió que esos judíos se postrarían ante ellos y que reconocerían que el Señor los amaba. Mire, hermano, una de las cosas que a los judíos los ha perjudicado durante tantos años es el celo que tienen hacia Dios. Y por ese celo ellos no creen, no permiten, no lo pueden permitir. O sea, no se dan por permitido en sus corazones, sus conciencias, en sus mentes, hermano, de que Dios puede amar a otro pueblo fuera de ellos. Entonces mire lo que dice el versículo 9 de este capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Es de Apocalipsis? 9:3. 3:9. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado, te he amado. Primero, una observación. La palabra he aquí en los originales griegos no existe, es un error del copista. Amén. La palabra correcta es así, bien. Voy a hacer enfáticamente, no he aquí, con preámbulos, con rodeos, sino directamente. Como ustedes se han mantenido fieles, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan, mire que desaparece también la palabra he aquí, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces mire, aquí viene la pela que Dios le va a dar a aquellos que han menospreciado la iglesia de Jesucristo, Rey, Señor y Salvador, y han criticado al pastorcito de esa iglesia, que así lo llaman, pastorcito, que ni siquiera tiene llamado. El Señor les va a poner un tapón en la boca, se los va a tarugar bien tarugaditos, porque ellos un día van a tener que llegar postrados ante los pies de ese pastorcillo, reconociendo a Cristo en sus corazones
Y ese pastorcillo tendrá que poner las manos sobre sus cabezas y encomendárselos al Señor para que sean salvos y serán salvos. En una señal de humillación. En este versículo el Señor les prometió a esos judíos que esos judíos se postrarían ante ellos y que reconocerían que el Señor los amaba. ¿Qué va a estar Dios con ellos? A nosotros nos daban un tiempecito para que se acabara esto. Que más rápido que tarde tendríamos que volver allá. Y no saben que Dios abrió esta puerta porque aquí se está predicando el verdadero evangelio de Jesucristo, la sana y real doctrina de Cristo. Y estamos dispuestos, los pocos miembros que habemos en esta pequeña congregación de poca fuerza, estamos dispuestos a debatir cualquier tema doctrinal a la luz del sagrado texto, a la hora que sea, como sea y cuando sea y con quien sea. Ese pastor es presidente de la misión determinada que me amenazó cárcel o expulsión o expulsarme de esa congregación por tener esta profundidad en la palabra. Tendrá que tragarse las palabras más temprano que tarde, y ya se las tragó, porque ahí está en ignominia delante del mundo entero. ¿Qué es ignominia? Vergüenza en público. Yo no sé cómo se atreve ese sinvergüenza, inmoral espiritual, el hablar la palabra cuando no tiene autoridad. Esos judíos llegarían y se postrarían ante ellos y reconocerían que el Señor los amaba. El Señor que va a estar con ellos. Rápido, rápido se van a escarriar, empezando por ese pastorcillo. Estos cristianos en Filadelfia, al igual que los de Esmirna, según el versículo 2, enfrentaron hostilidad de los judíos no cristianos. Críticas, murmuraciones, persecución. Por esos que se llamaban decir ser el pueblo escogido de Dios. Fue esta iglesia de Filadelfia criticados, hostigados y perseguidos. Al igual que la iglesia de Esmirna, que estaban los poquitos hermanos que se habían guardado para Dios de la doctrina de las profundidades de Satanás. Estos judíos no eran sinagoga de Dios, porque luego vamos a entrar a explicar qué es sinagoga de Dios y qué sucedía, por qué ellos se llamaban sinagoga de Dios y llamaban el templo donde se reunían sinagoga del Señor Yahvé. Que la palabra Jehová debe desaparecer en el idioma del cristiano. Yahvé. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Estos judíos no eran sinagoga de Dios, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque rechazaban a Jesucristo como el Mesías. Los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías. Por eso lo crucificaron. Decía ser judíos. Dicha afirmación era mentira. Eran judíos racial, cultural y ceremonialmente, pero espiritualmente no lo eran. Pues el verdadero judío lo definió Pablo según Romanos 9, 6 y 7 de la siguiente manera. Mire cómo definió Pablo al verdadero judío. Romanos capítulo 9.
Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Sí es? 9, 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Amén. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Quiero leer en este texto Romanos 9, 6 y 7. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. No es que las promesas de Dios no se hayan cumplido, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel. No todos los descendientes de Abraham son hijos suyos. Lo que se dijo fue esto: tu descendencia se perpetuará por medio de Isaac. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Entro a explicar lo que es ser verdaderamente un judío. Amén. Cristo asombrosamente prometió que algunos judíos, los que se dicen ser judíos, que estaban persiguiendo a los cristianos de Filadelfia, vendrían y se postrarían a sus pies y reconocerían que Dios los amaba a ellos de verdad, a estos cristianos. ¿Qué significa inclinarse ante alguien? Significa derrota total, reconocimiento de que estaban equivocados. Amén. Uy, en verdad estábamos equivocados. Dios sí ama a esa iglesia. Y nosotros que nos creíamos los únicos, amén, y nosotros que nos creíamos los especiales, los niños elegidos por Dios, significa derrota total y sumisión, reconocimiento de que estaban equivocados. Los enemigos de esta iglesia sufrirían una derrota total y tendrían que humillarse. Esta derrota es que se les quebraría el hermano, el espinazo, para que dejen de andar engreídos, con cuello erguido y levantar la cabeza siempre, mofándose de los demás. Por eso usted, como cristiano que eres, tiene un privilegio de ser hijo de Dios, pero no se mofe ante nadie. No alardea ante nadie. No se crea el demás, porque una cosa sí es cierta:
podemos perder más fácil la salvación nosotros, en nuestra condición en que nos encontramos, que aquellos que están allá. Mofe es humillarse, doblegarse a otra persona. Mofe, no se mofe. Mofarse es Crecerse. hablar Reírse, todo creído, todo engreído, mofarse. reírse. Amén. Los enemigos de esta iglesia sufrirían una derrota total y tendrían que humillarse. Esta imagen proviene del Antiguo Testamento, la cual describe el aún futuro día cuando los gentiles incrédulos se postrarán ante el remanente creyente de Israel. Y ahí viene, mire, porque nosotros no podemos juzgar a la nación de Israel ni hablar pestes contra un judío de nacionalidad. Y mucho menos hablar improperios, deseando castigo y condenación para los enemigos del cristianismo. Ellos que nos han a nosotros tratado mal, qué bueno que les caiga rayo del cielo y los consuma. Antes clamar a Dios misericordia. Esta iglesia usted no ve que hayan hablado mal de los judíos, pero el Señor ahí estaba presto para darles un escarmiento a esos judíos. Con la ayuda de Dios, explicaremos con pelos y señas esta parte de que se postrarían ante ellos, porque esto tiene un trasfondo muy hermoso y muy delicado. Amén. Estemos en pie y démosle gloria a Dios. Padre Santo que estás en gloria, te damos muchas gracias, Padre, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia.